¿qué es lo que hace que unas personas puedan llegar a practicar ese tipo de deportes y otras, por muchísimo que quisiéramos intentarlo, es imposible, no lo haríamos jamás? ¿Qué es lo que sucede en nuestro cerebro para que unos puedan y otros no puedan? Bueno, muy buena pregunta. Digamos que esto entra directamente con cómo adquirimos el comportamiento, ¿no? El comportamiento lo podemos adquirir de dos maneras, bien directamente de los genes o bien con el ambiente, o bien como cada vez más se está demostrando con interacción de ambiente y genes. Ya en 1979 Zuckerman hablaba, si hablamos un poquito a nivel de los genes, hablaba de una predisposición genética a buscar sensaciones como un rasgo de personalidad, ¿sí? Lo consideraba un rasgo hereditario ligado al temperamento, ¿no? de estas personas buscadores continuas de emociones, ¿no? Lo correlacionaban y se está demostrando que hay una correlación con un nivel bajo, ¿vale? Por ejemplo, de recaptación, que es una bomba muy sencilla, es una bomba de recaptación de dopamina. La dopamina es la sustancia principal que entra en el cerebro para poder, generar este tipo de comportamientos, estar continuamente buscando emociones nuevas y superando situaciones de riesgo. Ese nivel bajo de esa bomba de recaptación que tienen estas personalidades hace que no tengamos tanta disposición de esta sustancia tan golosa, tan apetecible y tan rica que digamos que es como el caramelo, que funciona no solamente en deportistas de riesgo, sino en consumidores de drogas, en ejecutivos, grandes ejecutivos que están expuestos a situaciones de alto estrés y a la vez de alta recompensa. Eso produce a la segunda razón de cómo adquirimos el comportamiento, el ambiente. El ambiente influencia y mucho, porque el gen, ese rasgo de personalidad puedes tenerlo, pero si no lo expresas culturalmente, si alguien no te empuja a esa experiencia, pues ese gen no se expresa. Cuando un buscador de emoción, un deportista salta al vacío o corre a 200 kilómetros por hora por primera vez y no obtiene, esto es muy importante, no obtiene una caída en su primera experiencia, eso ¡pum!, rebota y revierte en una experiencia de euforia brutal, de placer, que le hace repetir. Y ese es el juego mental que entra en el sistema tan sencillo de recompensa. ¡Uy, qué placer, qué maravilla! Volvemos a empezar y a buscar nuevas cosas, porque también la dopamina, con el mismo estímulo y misma situación, pues no actúa tan a ese nivel como en la primera vez. Necesitamos variedad. A ver cómo si yo lo he entendido. ¿La dopamina es una hormona? No, ¿qué es? La dopamina es un neurotransmisor. Ajá. Son las sustancias necesarias para hacer una conexión en el cerebro. La hormona, digamos que está más subtalámicamente y tiene más que ver con el sistema endocrino. La hormona es lo que se genera. La hormona sería el cortisol. No sé si te suena el cortisol. Sí. Bueno, pues el cortisol y la testosterona son hormonas. La aldosterona también es otra hormona menos conocida, pero que funciona las tres relacionadamente. Digamos que esa producción de cortisol a través de una percepción de riesgo y de placer, de recompensa, porque no olvidemos que cuando alguien tiene miedo ya está generando dopamina. Y dopamina quiere decir que su cerebro está eléctricamente mandando impulsos de placer. Entonces el miedo también genera placer. Por eso el miedo es también atractivo, ¿vale?
por otro lado. Y este es el componente diferencial. Mientras a un sujeto, hoy por ejemplo estábamos en la escuela de entrenadores hablando de cómo un entrenador o un jugador o cualquier deportista puede ver, ante una misma situación, puede ver una recompensa, posibilidad de meter gol, y otra ve la posibilidad de fallar. Y esto es importante porque marca la diferencia entre quien ve el placer o ve el castigo. O ve castigo, digamos, aversión, una consecuencia negativa. Y esto les diferencia a los deportistas de alto riesgo. Un velocista, digamos, de ciclismo que corre a 80 kilómetros por hora está viendo la capacidad de ganar, está viendo la caída. Uno que cae en salto base está viendo la euforia que desata esa sensación, ¿sí? Y eso prevalece sobre la sensación o la percepción de riesgo. Entonces, si por ejemplo la gente tiene poca o mucha dopamina, así ya al nacer, de entrada. Bueno, eso se está hablando cada vez más, que viene predeterminado por diferentes rasgos hereditarios, aunque el ambiente influye mucho, porque si por ejemplo el velocista récord del mundo, Philip Billy, del cual está relacionado con la entrevista que me haces para Acento Robinson, el ciclismo, ese Philip Billy fue récord del mundo. Es el padre de dos grandes esquiadores. Entonces el padre empuja. ¿Entiendes? No sé si respondo. Sí, que puede haber ya una predeterminación genética por el padre, pero además el ambiente, lo que posiblemente ha vivido ese niño. Correcto. Le ha influido también, evidentemente. Le influye y le marca. Kilian Jornet es un deportista que se somete a grandes riesgos constantemente, lo conocemos, y hay que entender de dónde viene. Viene de nacer en un contexto de alta montaña, donde sus padres, como podemos ver en Correr o Morir, leer en el libro tan bueno que recomiendo, le enseñaron, digamos, a vivir esas experiencias como placenteras, experiencias de incertidumbre. Hizo un 4000, si mal no recuerdo, con 3 años, un 3000 con 3 años, nada más empezar a andar. Entonces ahí los padres... Creo que subía la pica de Stats, me parece que fue, ¿no? Que son 3140 metros así. Puede ser, creo que gracias, sí, gracias. Creo que es la pica, sí. Sí, creo que es la pica de Stats, sí, puede ser. Entonces, ahí está la transmisión de la pasión. El ambiente, ¡pum!, levanta, despierta al gen. Incluso, si no tenemos el gen, también el ambiente va marcando, porque se demuestra que en estos casos el ambiente es más potente, ¿sí? Porque el ambiente va modelando el comportamiento. Y si tú ves un padre o un contexto cercano, familiar o amigos, que, oye, estos amigos saltan base, no les pasa nada, y mira como que viven, ¿entiendes? Eso no... Sí, uno se muere, pero ¿qué piensa el cerebro? El resto de los 5 de la cuadrilla no. Y ese es un motivador grande, la dopamina, que nos influye y nos, digamos, dirige hacia dos polos opuestos a veces. Uno hacia la vida, como el sexo, ¿vale? Porque la dopamina se genera cuando se tiene sexo, y otro opuesto a ponernos en peligro. Pero es una sustancia que ha estado toda la vida y en toda la evolución del ser humano para poder, digamos, sobrevivir, exponernos al riesgo. Es una ventaja evolutiva porque nos proporciona felicidad, libertad, nos pone a conocernos mejor, nos pone a la acción, nos pone a superación. Gracias a esa dopamina somos lo que somos. Hemos conseguido lo que hemos conseguido, gracias a conquistar nuestros propios límites, nuestros propios riesgos. Y esa sensación es brutal, porque nos pone en
la superación y en la evolución constante. Nos hace estar vivos. Y esa sensación es tan brutal que llega a ser adictiva. ¿Y en qué momento tiene uno que decir, tiene que saber parar y tiene que saber decir, bueno, hasta aquí he llegado, este es mi límite? Buena pregunta, la pregunta del millón. Bien, digamos, hay alpinistas que mueren en la montaña y ellos mismos verbalizan que saben que pueden morir y lo asumen. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar si es su vida, si es su decisión personal? Ahora bien, al deportista y a esas personas que quieren asumir y tomar esos riesgos, hay que ponerle en una valoración, no solo de riesgo personal, sino lo que deja al lado, familia, hijos, todo. Hay que entrar en una reinterpretación del riesgo y de los daños. Por eso, digamos que la baja recaptación de dopamina tiene un pico mayor en adolescencia y está relacionado a la impulsividad y va bajando según vamos teniendo mayor edad, ¿sí? Porque vamos haciendo una valoración más global. Y en esto es donde es bueno que trabaje el psicólogo deportivo para hacer una valoración más global de los riesgos, antes de que sea demasiado tarde. Porque entiendo que todos tenemos un límite. Todos tenemos un límite que es donde no podemos controlar, ¿vale? Y es donde se nos escapa nuestro control, donde podemos ser devorados por el león, porque lo que en su inicio y origen era un principio de supervivencia, ya no lo es, ya lo hacemos por una pura sensación de recompensa, de jugar, y eso es donde tiene más visos de digamos más probabilidad de fracaso y de riesgo y de peligro y muerte o daño para la persona. Claro, cuando ponías el ejemplo del león, porque claro, la dopamina era lo que nos permitía enfrentarnos o salir corriendo, me imagino. Correcto. Son la que nos ha permitido llegar a la luna, guerrear y superar batallas, la que nos hace humanos. Son la que nos hace sentirnos bien, tener una expectativa alta en la vida, saber jugar a ganar en la vida, a ganar en superar. No percibimos la amenaza, valoramos más la recompensa, ¿sí? La exposición repetida, el problema es que la exposición repetida de esa liberación, de esa sustancia, que es la sustancia de la motivación, más que del placer, porque la dopamina nos pone en movimiento, tenemos que buscar continuamente diferentes límites y poner en riesgo cada vez mayor. Uli Steck, un gran escalador alpino, murió precisamente en esa búsqueda diferente por esa tolerancia que tenía a la dopamina. No sé si he respondido a la pregunta ahora. ¿Sí? Sí, yo creo que sí, claro que he respondido. El problema es el siguiente. Hay que tener cuidado con la valoración de este placer, porque si bien el éxito, conseguir estas situaciones nos hace más humanos, a ciertos niveles altos, como entra en juego la testosterona, entra el cortisol, entra en tan brutal medida la adrenalina y entra en juego un sistema nervioso que es el automático, el más instintivo. Nuestro cerebro reptiliano es el que teníamos hace miles de años y inhibimos el humano, ya no razonamos. Por eso vemos gente obtusa, que da igual lo que le diga su madre, esa misma que le animó en su infancia a buscar nuevas fronteras, dice, ¿qué he creado? Porque ahora mismo
ya no razona, ya no habla. Por eso hay que tener cuidado y hay que alertar dónde podemos llegar, porque lo mismo que aumentamos esa capacidad humana de buscar y superarnos, también disminuimos la empatía y aumentamos el egocentrismo. Este es el peligro. Qué complejo todo, por eso, ¿verdad? Qué complejo. Complejo y sencillo, ¿no? Porque bueno. O sea, sencillo en el sentido de, Sonia, no sé si en el sentido de decir, ¿por qué funcionamos? Por esto. ¿De dónde venimos? Por esto. ¿Lo hacíamos para qué? Para esto, para cazar, para sobrevivir al león, para conseguir nuevos retos. Bien, ¿qué lo hacemos? ¿Para conseguir nuevos retos en un sentido práctico o por un sentido único de hedonista? Del placer y administrarme, ¿sabes? Venga, chutes de cocaína, venga, esto, pum, pum, pum. Esa es la clave y la diferencia. Y es importante analizarla, verla, y las personas cercanas a estos sujetos, a estos deportistas, a estos grandes campeones. Decía Kilian Jornet que él no se considera un héroe. Y lo dijo con Buenafuente, una gran entrevista, que él no es para nada un héroe, él es un egoísta. Ahí está, esa es la definición y la autoconciencia clara. Yo no soy héroe, héroe es una madre o un padre que saca adelante su familia, un bombero que se pone en riesgo su vida para los demás, ¿entiendes? Sí, pero sí. Yo para mí mismo un héroe, no, por favor, a mí no me sigáis. Sí, claro. Qué interesante. bueno, como la vida misma, ¿no? Exactamente. Somos únicos en nuestra en la especie. Gracias a esto hemos podido superar y llegar a lo que hemos sido. Y somos capaces de lo mejor con esto y de lo peor. Claro, como todo hay que saber utilizarlo. Correcto, claro. Lo mismo que uno puede, el que ha guerreado las batallas, al riesgo, adicciona a eso, claro. A la adrenalina, y eso hay que saber un poquito anticiparse, a que no lleguemos a que nos desborde. Pues Aitor, muchísimas gracias por tu tiempo, por haber corrido tanto para llegar a Radio Bilbao. Bueno, me va la marcha también y me gusta correr, soy corredor y soy un buscador de sensaciones también, pero bueno, gracias, que vamos creciendo y vamos equilibrando con el principio de realidad. Gracias a vosotros por dar una puerta y una ventana a la psicología. La psicología deportiva, que además es una especialidad, yo creo que bastante olvidada y muy necesaria. Bueno, cada vez más se va contemplando. Sí. Sobre todo se va reconociendo, una vez que vamos desmontando el mito de que la psicología habla de la psique, del alma, ese concepto aristotélico que era como la mística, ¿no? Algo que no se puede medir, algo que no se puede cuantificar, que no se puede hablar de ciencia, y cada vez la ciencia va demostrando que todo eso que era místico pues tiene una traducción química, como decía Punset, el gran divulgador de la psicología, Eduardo Punset. Eso tiene una traducción en física y química. El cerebro es parte de nuestro cuerpo y parte de nuestra historia. Es el órgano rector. Pues Aitor, muchísimas gracias. Con permiso del corazón, que ese es el que... El corazón es otro. Cada vez se está demostrando más que tiene neuronas y tiene un sistema cerebral independiente. Por eso digo, uy, qué curioso, cómo nos movemos por la razón, más por el corazón. Ojalá. Ojalá. Sí. La vuelta al corazón, al amor, es el que nos librará del ego. Eso, la verdad es que sí que es importante. Sí, la empatía, el pensar
en los demás, en muchas cosas, ¿no? En todo lo que nos rodea, en no ser tan egocéntricos, ¿no? Pero claro, claro, porque un deportista de alto riesgo y deja a 2 niños huérfanos, eso es una pregunta. Entonces hay una valoración. No hay que entrar en juicios morales, no, yo creo que eso no es el camino, pero hay que entrar en valoración de, por lo menos de reflexión, de decir, eso, lo que dice empatía, estás dentro de una sociedad, ¿no? Dentro de un sistema, dentro de una familia, de unos lazos afectivos, que eso se rompen, ¿no? Y bueno, y se puede hacer las dos cosas, pero bueno, calibrando. Eso es. Equilibrando. Sí. Equilibrando. Muy bien, pues Aitor, muchísimas gracias. Un abrazo.